con el tema de la cita de Padomi, como ellos dan un rango de tiempo y no llegaron puntuales y era la única que podía estar ahí para que revisen a mi señor padre. Pero ahorita les doy la clase rápido, ¿sí? Es muy sencilla, así es que no se preocupen. Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Entonces vamos a ver el desarrollo embrionario del sistema respiratorio, ¿ok? Entonces tenemos que el desarrollo embrionario del sistema respiratorio va a tener en un inicio una relación con también la formación del sistema digestivo, ¿sí? Entonces, al embrión, cuando va creciendo, se va a ir alargando, va ya formándose y integrándose las células que estaban internamente alrededor del saco vitelino para formar lo que es la capa o la tercera capa, ¿no? Que es el endodermo. Entonces, al irse ya formando el tubo de lo que sería el endodermo, que sería lo que sería el intestino primitivo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando, al irse formando, va a pasar este intestino primitivo a formar sus diversas 4 secciones que tiene, ¿no? Y a su vez, en una de ellas, va a empezar la formación de lo que es el sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, el intestino primitivo, en la mayor parte de los libros que ustedes puedan leer, los autores lo mencionan que está dividido en 4 partes, en 3 partes, en la mayoría, que es intestino anterior, intestino medio e intestino posterior, ¿no? Aquí vemos intestino anterior, hasta acá aproximadamente, intestino medio, que viene todo esto, y intestino posterior, ¿ok? Pero hay algunos autores que lo manejan, que está dividido en 4 partes. Y una es el intestino faríngeo, el intestino, que sería esta parte de acá, después el intestino anterior, y después el intestino medio, y luego el intestino posterior. Entonces, el sistema respiratorio va a iniciar su formación a partir de la 4ª semana, ¿ok? Entonces, tenemos que saber que hay, que en la mayor parte de esta formación del sistema respiratorio está formado por células del endodermo. Si la pregunta del examen tiene que ser bien específica, ¿sí? ¿De dónde proviene el sistema respiratorio? Entonces, en las respuestas tiene que haber, o sea, del endodermo, esencialmente. Pero también tiene no solamente epitelio el sistema respiratorio, entonces el tejido conectivo, el cartílago, los músculos están desarrollados por células del mesodermo visceral. Y también, a su vez, en la parte del intestino anterior, por la conexión, intestino anterior incluyendo al faringio, ¿ok? Por la conexión al ectodermo y toda la parte de la formación de la cara, el encéfalo, entonces también van a haber algunas células de la cresta neural que van a también participar para la formación de todo lo que engloba el sistema respiratorio. Entonces, una de las preguntas del examen, normalmente, si ustedes ven que las opciones solo dicen ectodermo, endodermo, mesodermo únicamente, entonces tiene que venir la pregunta específica, ¿sí? Porque si no, entonces habría doble respuesta, ¿no? Que es del endodermo, del mesodermo y también del ectodermo, porque del ectodermo viene la cresta neural, ¿no?
Pero si yo les coloco de dónde proviene el epitelio del sistema respiratorio, específicamente del endodermo. Si les pregunto, el tejido conectivo y el muscular, ¿de qué hoja embrionaria proviene? Es del mesodermo. No se preocupen con el visceral, es nada más mesodermo. ¿Ok? Entonces, esas dos pueden ser las posibles también respuestas y preguntas que se les puede hacer en el examen, que yo voy a elaborar las preguntas para pasárselas al doctor. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo que al formarse esta parte, ¿sí?, del intestino primitivo, vamos a ver que va a haber una saliente, un saco, un divertículo, ¿no?, denominado acá divertículo respiratorio, o en otros autores, yema pulmonar. Entonces, todo este sistema respiratorio tiene que ver con la formación de ¿qué? De la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces, aquí tenemos que de la pared anterior del intestino anterior, acuérdense que aquí no estamos hablando si están mencionando si está dividido en 4 o en 3 partes, ¿no? Simplemente que de la parte del intestino anterior, independientemente de cuántas partes el autor lo está dividiendo, el sistema respiratorio proviene del endodermo, pero del intestino primitivo anterior. Intestino primitivo anterior. ¿Ok? Entonces, aquí lo ven en azul, este divertículo respiratorio que se va formando, o yema pulmonar. Entonces, tenemos, al principio, vamos a tener que va a haber una comunicación. Y esta comunicación, ¿sí?, vamos a tenerla acá, aquí está el divertículo, ¿sí? Y vamos a tener una comunicación a través de ¿qué? De lo que es la membrana bucofaringea, ¿no? Entonces, ahí es donde se cierra. Cuando se está formando el tubo digestivo, o sea, todo lo que es el intestino primitivo, está cerrado por 2 membranas. Una es la cloacal y la otra es en la parte cefálica, la membrana bucofaringea, que después va a permitir la comunicación. ¿Ok? Entonces, aquí al salir este saco o este divertículo, va a estar formado acá hacia lo que es el endodermo, como una pared, como le llaman acá, crestas, ¿no? Hay unas salientes que están uniendo a ese saco con todavía el endodermo, ¿sí? O lo que es el intestino primitivo, ¿no? Que se le denominan crestas tráqueo-esofágicas. ¿Por qué? Porque a partir de acá se está formando lo que es la tráquea, y a partir de a ese nivel, en el intestino primitivo anterior, se va a formar lo que es el esófago. Por eso esas crestas de unión, ¿sí?, esas salientes que tiene, que están uniendo tanto lo que es la yema pulmonar como lo que es el intestino anterior, o que sería la tráquea y el esófago, ¿no? Se les denominan crestas tráqueo-esofágicas. ¿Okay? Entonces, aquí lo podemos ver mucho mejor. Tenemos que estas crestas, que son estas que están acá, ¿sí?, las crestas tráqueo-esofágicas, miren cómo van de alguna manera formándose estas crestas, o como unas pequeñas hendiduras, para poderse cerrar y desprender esa yema pulmonar de lo que es la formación del esófago del intestino primitivo anterior. Entonces, esto que está unido, ¿sí?, salen estas crestas que van a hacer que posteriormente se cierren los 2 tubos y se separen. Entonces, quedando en la parte dorsal o posterior, el esófago, propiamente dicho, formado por el intestino anterior
primitivo, y en la parte anterior, la yema pulmonar, formando lo que es la tráquea, y posteriormente se quedan esas dos yemas, ¿no? Porque ya se divide en dos sacos, ¿no? Esta parte del divertículo respiratorio o yema pulmonar se divide en dos sacos, dos yemas pulmonares, ¿no? Que posteriormente van a formar lo que son los bronquios y los pulmones, ¿no? Quedando así, separados. Eso es lo normal, que queden totalmente separados, ¿ok? Y va a haber el orificio laríngeo, ¿no? Que va a hacer esa comunicación con lo que sería la tráquea, ¿no? Y dice que el primordio, o esta parte de acá, esta yema pulmonar, va a seguir conectado de alguna forma a través de un orificio, que se le denomina orificio laríngeo. Por ahí va a seguir comunicado. Pregunta de examen, ¿cuál es la estructura que el tabique tráqueo-esofágico permite que quede en la parte anterior? La tráquea con las yemas pulmonares. ¿Y cuál es la estructura que el tabique tráqueo-esofágico permite que se forme en la parte posterior? El esófago. ¿Okay? Entonces, tenemos acá P. En la parte interna, como habíamos visto, aquí tenemos el epitelio. El epitelio siempre va a estar formado por células del endodermo, como ya lo habíamos visto, los cartílagos y los músculos del mesodermo, pero en este caso de células mesodérmicas específicamente que provienen de la formación de arcos faringios, ¿no? En este caso, del cuarto y sexto arco faringio, son las células que forman los cartílagos y músculos específicamente a nivel de la laringe, ¿no? Por eso cuando se pregunta de manera general el cartílago y los músculos de lo que es el sistema respiratorio, pues solamente la respuesta es el mesodermo. Pero si específicamente se pregunta de la laringe, entonces sí, es de células del mesodermo que provienen de los arcos faringios, cuarto y sexto. ¿Okay? La proliferación y el orificio laringio, que era la única comunicación pequeña que había, ¿no? Con la tráquea, cambia su aspecto. Tienen acá un orificio pequeño y de ahí va formándose en una forma de T, ¿no? Terminando con esto. Y después, algunas células que habíamos visto también del ectodermo, específicamente de la cresta neural, van a diferenciarse y van a aportar junto con las células mesodérmicas, pero sobre todo de la cresta neural, van a formar lo que son los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Entonces, ¿cuáles son las estructuras o los cartílagos que se forman a nivel de la laringe? Tiroides, el cricoides y el aritenoides, ¿no? Entonces, en esto, aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí están los cartílagos. Estos son los tiroideos, ¿no? Estos son los cricoides. Aquí también se van formando lo que son las cuerdas vocales verdaderas. En este lado las cuerdas vocales falsas, ¿sí? Entonces, ahí se van formando esto, ¿no? Entonces dice, el epitelio de la laringe. Cuando se está formando a nivel tubular y una estructura o un órgano, siempre al formarse el epitelio se va a terminar cerrando. Cierra el tubo, pero se tiene que volver después a recanalizar para que vuelva a tener luz, ¿no? Y permita obviamente el paso de, en este caso, la comunicación que exista, ¿no? Para lo que es la nariz con lo que sería la laringe y posteriormente la tráquea y los bronquios, ¿no? Para que haya un intercambio de oxígeno, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente pasa, ¿no? Se cierra el epitelio cuando se vuelve a abrir, entonces ya ahí tenemos que se forman ya lo que son las cuerdas vocales, ¿no? Verdaderas y falsas.
Entonces, ya viendo cómo se ha formado y de qué estructuras proviene lo que es la laringe, tenemos la formación de lo que es la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces, tenemos que el divertículo respiratorio que proviene del intestino primitivo anterior va a formar lo que es esta yema o divertículo respiratorio, va a formar la tráquea, va a formar las bolsas laterales, o sea, lo que serían las yemas bronquiales o pulmonares. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿no? Como al principio está el endodermo y hay una bolsa que va saliendo, que sería el divertículo respiratorio en esta imagen, y en esta volvemos a ver, ¿no? Cómo se van desprendiendo y cómo va saliendo en la parte anterior lo que es la tráquea y las yemas pulmonares, ¿no? Entonces ya estamos viendo que ya se está formando la tráquea y las yemas. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo se va formando y que después se va a tener que desprender, como vemos acá. Están unidos, empieza lo que es los pliegues traqueobronquial, esofágicos, perdón, el tabique traqueoesofágico, que después se une y obviamente ya separa en la parte anterior la parte de lo que es la tráquea y la yema pulmonar, y en la posterior el esófago. La formación de la tráquea es lo mismo, ¿no? El epitelio formado por endodermo, y aquí sí el cartílago, tejido conectivo y muscular proviene de lo que es el mesodermo. Entonces aquí podemos ver cómo está el endodermo, ¿sí? Formando el epitelio, ¿sí? Y alrededor ya se migran y se van diferenciando lo que son las células del mesodermo, ¿sí? Para formar cartílago, tejido conectivo y muscular, ¿no? Aquí lo pueden ver, cómo ya va formando aquí el cartílago y después la parte muscular. Toda esta formación de lo que es la laringe, o diríamos la yema respiratoria o la yema pulmonar, que va formando después, se está formando la laringe, lo que es la tráquea, ¿sí? Se forma a la 4ª semana. Pero a partir de la 5ª semana, como ya la tráquea se va alargando y quedaron dos yemas, 2 bolsas, ¿sí? Esas entonces se van agrandando, van creciendo, y ahí empieza a formarse lo que son los bronquios, ¿no? En este caso, los bronquios principales. Un bronquio derecho dividido en 3 y un bronquio izquierdo, ¿no? Dividido en 2, ¿no? Como se ven acá, como van creciendo. Van creciendo de esfálico a caudal, ¿no? Pero a la vez se va de alguna manera configurando alrededor de la formación de los bronquios lo que serían los pulmones, ¿no? Entonces, los autores lo mencionan como una prefigura de los lóbulos pulmonares, ¿no? Conforme se van formando lo que son los bronquios. Aquí lo vemos, las 2 yemas pulmonares, ¿no? Que las 2 yemas que se van dividiendo y después se van subdividiendo, ¿no? Quedando 3 y 2 acá, ¿no? Aquí estamos, 3, 2. ¿Sí? Aquí lo vemos igual, con 3 en el lóbulo derecho y 2 del lóbulo izquierdo. Los bronquios van a seguir subdividiéndose, ¿no? Entonces, lo que se menciona es que ya después del nacimiento, más o menos a los 6 meses, ya lo que tienen los bronquios son aproximadamente 17 niveles de ramificación, ¿no? Aproximados, ¿no? De lo que son los bronquios. Y lo que va a ayudar esas ramificaciones o esas subdivisiones a ir prefigurando y formando los lóbulos pulmonares. ¿Ok? Ya formados o subdivididos los 2, por lo menos los bronquios principales, porque después se siguen subdividiendo, vamos a ver que al mismo tiempo se están formando los pulmones, ¿no?
Entonces, como el pulmón va a crecer, va a tener un crecimiento hacia la parte caudal y lateral, las yemas pulmonares se expanden en la cavidad, ¿no? Y en este caso en la cavidad pleural. Aquí estamos viendo en esta imagen, en amarillo, lo que son los pulmones que se están formando, ¿no? Pero están dentro de lo que es la cavidad pleural. Posteriormente, ya ven cómo va creciendo hacia la parte caudal, ¿no? Y también igual la cavidad pleural. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo alrededor. Estamos hablando ya de lo que es la octava semana, ¿no? Y cómo se van subdividiendo los bronquios, y estamos hablando de que empezaron la formación de los bronquios y la prefigura de los lóbulos pulmonares a partir del quinto mes, que también, ¿no? Es pregunta de examen. Y va al octavo, a la quinta semana, perdón, y va a la octava semana y siguen en su formación, porque se siguen subdividiendo los bronquios y siguen formándose lo que son los lóbulos pulmonares. Aquí tenemos esta parte de acá, que el mesodermo cubre la parte interna del pulmón, ¿no? Lo que sería la pleura visceral, y tenemos que del mesodermo, y eso es pregunta de examen, ¿de qué hoja embrionaria se forma la pleura? Del mesodermo. Del mesodermo. Entonces, aquí vamos a tener en esta parte de acá lo que sería la pleura parietal, y lo que está pegado a lo que es los lóbulos pulmonares, los bronquios, sería la pleura visceral, ¿no? Como lo vemos acá. Pleura visceral y la pleura parietal, ¿no? Aquí también podemos ver, este es el esbozo pulmonar, cómo va creciendo cefálicamente, ¿no? Cómo va, y alrededor está lo que es la pleura visceral, y hacia afuera lo que es la pleura parietal, ¿no? Dejando, obviamente, la cavidad pleural, ¿no? En medio. ¿Qué pasa ya formado ya lo que es la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones? Mientras siguen subdividiéndose, acuérdense que siempre van a ir madurando de cefálico a caudal lo que se va a formar. Entonces, los bronquios principales obviamente van a ser los primeros en madurar, y posteriormente las últimas subdivisiones de esos bronquios. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de la maduración de los pulmones, que está dividida en 4 etapas, ¿no? Pero vamos a ver que primero vamos a tener los bronquios principales, después los bronquios secundarios, los bronquios terminales, y después los bronquiolos respiratorios. Cada uno de estos bronquiolos respiratorios van a tener de 3 a 6 conductos alveolares, que todavía no son los alvéolos, conductos alveolares. Y posteriormente ya los sacos terminales, que son propiamente los alvéolos. Esa es cómo va a ir siendo la ramificación, la subdivisión de los bronquios hasta llegar a la formación de los alvéolos, que es donde se da el intercambio. Entonces, en la primera etapa tenemos que se le denomina periodo pseudoglandular. Esta va aproximadamente de la 6ª semana a la 16ª semana, porque acuérdense que a partir de la 5ª hasta la 8ª se estaba formando todo lo que son los bronquios, y los pulmones empezaba su formación, ¿no? Entonces estaba de la 6ª a la 16ª semana. Entonces, por eso dice que en este periodo todos los elementos del pulmón están desarrollados, excepto aquellos elementos involucrados en el intercambio gaseoso. O sea, no hay bronquiolos terminales, no hay conductos alveolares, y por lo tanto no hay los alvéolos propiamente dicho. Entonces, cuando los fetos nacen en este periodo, no sobreviven, porque no hay una maduración, porque no hay la formación de los alvéolos.
El segundo periodo es el periodo canalicular. Este periodo va aproximadamente de la 16ª semana a la 26ª semana. En este periodo tenemos que ya los segmentos, como les mencionaba, los cefálicos, o sea, los bronquios principales, los bronquios secundarios, ¿no? Ya están madurando y maduran más rápido que obviamente los que se están formando después, que son los caudales, ¿no? El lumen de los bronquios y bronquiolos es más amplio, hay un tejido vascular alrededor, ¿sí? Los bronquiolos respiratorios y conductos alveolares se desarrollan. O sea, estamos hablando que ya hay bronquios principales, bronquios secundarios, están formados ya los bronquiolos respiratorios y se están formando apenas los conductos alveolares. Mencionan que mínimamente hay algunos, probablemente sacos terminales, o sea, alvéolos que se han llegado a desarrollar. ¿Sí? Que entonces podríamos decir que si el feto llega a la 26ª semana, que es el final de este periodo, y tiene algunos sacos, probablemente pueda sobrevivir, ¿no? Porque hay que entrar en un tratamiento especial para la maduración. De hecho, cuando hay alguna complicación y va a tener que nacer, entonces la madre ya desde que está gestando van dándole un tratamiento cuando ven que tienen que a lo mejor en cualquier momento, por alguna circunstancia, porque es hipertensa o porque tiene diabetes, ¿no? Y hay necesidad de que probablemente conforme ha ido avanzando el embarazo va a nacer, entonces van colocándole un tratamiento para que el feto empiece a madurar desde la placenta, ¿no? O sea, ya empiece a tratar de empezar a ayudar a agilizar la maduración de esos pulmones, ¿no? Que obviamente es mejor cuando nace, entonces ya entra en tratamiento directo, ¿no? Y puede ser, pero todo depende de cuántos alvéolos haya podido desarrollar a finales de este periodo. El tercer periodo es el periodo del saco terminal, que normalmente puede ir desde la 26ª semana hasta el nacimiento. En este periodo, obviamente, ya hay más bronquiolos terminales, hay conductos alveolares también ya formados y ya hay una cantidad, ¿no?, de alvéolos ya formados, ¿no? Y todo esto depende de qué, definitivamente de la etapa en la que se encuentre, ¿no? Mientras más cercana está la 26ª semana, pues va a tener menos sacos alveolares formados, ¿no? Y mientras más se esté acercando a las 40 semanas, pues obviamente va a tener una cantidad mayor de sacos alveolares, ¿no? El epitelio suele ser muy delgado y hay una comunicación con los alvéolos con lo que es los capilares, formándose ahí una barrera alveolo-capilar, ¿no? Y las células alveolares tipo 1 se desarrollan, pero a partir de la 26ª semana inician el desarrollo, la formación de lo que son las células alveolares tipo 1. Pregunta examen. ¿En qué semana se empiezan a formar las células alveolares tipo 1? A partir de la 26ª semana. ¿O en qué periodo de la maduración de los pulmones se forman las células alveolares tipo 1? A partir del periodo del saco terminal. Pero su nombre lo dice, ¿no? A partir del periodo del saco terminal es el alvéolo, ¿no? Entonces tenemos a la 26ª semana, las células alveolares tipo 2 comienza también a producir surfactante, que permite que la expansión de los sacos alveolares.
Esto es bastante, entonces empiezan a producir el surfactante también a la 26ª semana. ¿Sí? El feto necesita un peso de mínimo 1000 gramos y está entre lo que son la 26ª a la 28ª semana para que exista una cantidad mínima necesaria de surfactante producido para que con, a su vez, el apoyo de un tratamiento, ¿sí?, pueda lograr, ¿no?, expandir los pulmones y darse lo que es el momento del intercambio gaseoso y la respiración y no tenga complicaciones, ¿sí?, y pueda sobrevivir. El neumocito tipo 2 y cuerpos lamelares también se empiezan a formar a partir de la 26ª semana. Y lo que es el surfactante que se está formando por los neumocitos tipo 2 están compuestos de fosfolípidos, proteínas y lípidos neutrales, ¿no?, que en este caso es el colesterol. De eso está compuesto lo que es el surfactante pulmonar. Recuerden, el surfactante pulmonar se empieza a producir a partir de la 26ª semana. El último periodo es el periodo alveolar tardío, que ese está considerado desde la semana 32, ¿no?, hasta más o menos los 8 años. Durante este periodo, los bronquiolos respiratorios finalizan en sacos terminales, ¿sí? Entonces, obviamente, ya todos los bronquiolos que tienen sus conductos alveolares, todos tienen sacos terminales, o sea, tienen alveolos. Los sacos terminales llegan a ser los conductos alveolares, ¿no? Se forman los alveolos desde el 3º al 8º año, los alveolos continúan desarrollándose. ¿Sí? Al nacimiento, los pulmones están llenos de líquido. Entonces, ese líquido es reemplazado por aire. Ese aire también, o sea, se permite cuando tenemos ese corte de riego sanguíneo o de lo que era la circulación fetal. Hay algunas estructuras que tienen que ya cerrarse, ¿no?, para poder reemplazar ese líquido que existe en los pulmones por aire, ¿no? Y se dé la circulación ya que es post-nacimiento, ¿no? El líquido es eliminado a través de ¿qué? De los capilares propios pulmonares, que es cuando vimos que había ya el intercambio del saco terminal con lo que es los capilares, a través de las arterias pulmonares, venas y los vasos linfáticos, pero también a través de la boca y la nariz, ¿no?, que es cuando nace, se le coloca una aspiración inmediata para que después pueda llorar, ¿no? Entonces hay que aspirarle tanto las fosas nasales como la boca para poder permitir también, ayudar a permitir que se dé lo que es la respiración. Después de nacer, el mayor crecimiento es en el número de bronquiolos respiratorios y alveolos, pero no incrementan el tamaño de los alveolos, o sea, incrementan en número, pero no en tamaño. Después de saber cómo es la formación natural de este sistema respiratorio, vamos a ver que también pueden producirse algunas malformaciones congénitas, ¿no? En este caso, tenemos lo que es, en la mayor parte de los casos, la etiología es desconocida, pero se ha propuesto un mecanismo patogénico para todas las malformaciones, siendo la etiología la siguiente, ¿no? Una de ellas es el defecto en la diferenciación y separación de la porción ventral del intestino anterior primitivo. O sea, esta es la malformación más común del sistema respiratorio. Entonces también es pregunta de examen, ¿cuál es la malformación más común del sistema respiratorio, ¿no? Es que no hay esa separación tanto de lo que es la tráquea, lo que va a formar siendo la tráquea, o sea, del
del saco o el divertículo respiratorio llano pulmonar con lo que sería el intestino primitivo anterior o lo que sería el esófago, ¿no? Y esta se le denomina atresia esofágica, es una de ellas, ¿no? Entonces, en la atresia esofágica puede presentarse tanto con o sin fístula tráqueo-esofágica. Esta alteración es en la separación, tanto del esófago como la tráquea, ¿no? Y es por el tabique tráqueo-esofágico. Acuérdense que el tabique era como que una saliente que hacía que después se cerraran los dos tubos y se separaran, ¿no? Entonces tenemos que el 90% de los casos la porción superior del esófago termina en bolsa ciega. Entonces queremos decir que la letra A, esta forma de presentación de esta atresia es la más común. ¿Cuál es la atresia más común? Es la que en la parte superior o cefálica del esófago termina en bolsa ciega y la parte inferior, ¿sí?, termina formando una fístula. La fístula es una comunicación, una fístula con lo que es la tráquea. Pero también se puede presentar en que el esófago, al estar separado, solamente termina en dos sacos, ¿no? O sea, la parte superior no tiene comunicación con la parte inferior porque ambas terminan en un saco, ¿no? Como vemos acá, un saco ciego. Aquí lo vemos, ¿no? Pero no tienen, entonces esta es simplemente una atresia esofágica. No tiene comunicación con la tráquea. Otra de las formas de presentarse es que haya una comunicación del esófago con una sola, pero no termina el esófago en saco ciego, sino más bien solamente hay una fístula, ¿no? Entonces tenemos la fístula tráqueo-esofágica, única. En la otra forma de presentación es que la parte superior del esófago es la que tiene la fístula que comunica la tráquea, pero la parte inferior termina en saco ciego, que es lo contrario a la forma más que más se presenta, ¿no? Y tenemos la última forma en que está dividido y en lugar de terminar en sacos ciegos, como está esta forma de presentación, la letra B, en lugar de terminar el esófago en dos sacos ciegos, termina en dos fístulas, en dos comunicaciones, la parte superior como la parte inferior, ¿no? Y hay una doble comunicación. Otra de las formas en las que se puede presentar es cuando hay anomalías en el crecimiento pulmonar, ¿no? Aquí tenemos lo que sería la agenesia, la aplasia y la hipoplasia pulmonar, ¿no? La agenesia es que no se ha desarrollado bronquio ni pulmón, o sea, no hay. La aplasia es cuando hay presencia de un bronquio rudimentario que termina en un fondo de saco, pero no hay tejido pulmonar, no hay arteria pulmonar. O sea, se formó algo de los bronquios principales, secundarios, pero ya no hay más. Entonces termina en un saco y a la hora de prefigurarse, irse formando los lóbulos, no se forman los lóbulos pulmonares, ¿no? Y mucho menos la arteria pulmonar. Esa es la aplasia pulmonar. Y la hipoplasia es que presencia, sí, del todo el árbol bronquial y arterial, pero están en menor número de generación. O sea, no ha habido las 17 subdivisiones que debo de tener, ¿no? Entonces hay un menor número tanto de esas subdivisiones y por lo tanto hay un menor número de lo que sería la formación de los alvéolos, ¿no? Entonces este siempre va a estar acompañado de lo que es una presión alta, ¿no? Una hipertensión pulmonar. Eso es con respecto a un pulmón, pero puede ser que sea bilateral, o sea, en los dos pulmones ya. Y si hay en los dos pulmones, entonces no hay posibilidad de sobrevida, porque no se han formado tampoco los alvéolos, ¿no? Hay muy pocos alvéolos, obviamente, ¿no? Y tampoco se está formando bien lo que es el pulmón. Entonces, eso, si es bilateral, no permite, pues, que haya un buen intercambio y suficiente para la vida. La etiología es desconocida, pero siempre se presenta otro tipo de malformaciones
junto a la malformación que se está presentando, ¿no? Como la agenesia, aplasia o hipoplasia del pulmón, ¿no? Entonces, normalmente esas malformaciones que acompañan a esta malformación es las malformaciones cardíacas, esqueléticas, gastrointestinales, vasculares o genitourinarias, ¿no? Y normalmente, y dentro de ellas, las que más se presentan pueden ser las gastrointestinales y las cardíacas. ¿Por qué? Por la cercanía de la formación, ¿no? Porque el corazón también está ingresando y formándose en la cavidad torácica y por el tema de la formación que proviene todo el sistema respiratorio de lo que va a ser posteriormente el tubo digestivo. El diagnóstico depende del grado de afectación, si es una parte de uno de los pulmones, es solo un pulmón o son los dos pulmones. Tratamiento va desde un tratamiento conservador como asistencia con ventilador, no uso de oxígeno, hasta puede ser quirúrgico. Aquí tenemos la agenesia pulmonar, ahí vemos, no hay. Aquí es la hipoplasia, que está pequeño. Aquí vemos, mira, la hipoplasia, está pequeño a comparación de lo que sería un pulmón normal, ¿no? Y otro tipo de malformaciones son las malformaciones congénitas difusas. En este caso, una de las más frecuentes de este tipo de malformaciones es el déficit congénito de surfactante. O sea, no hay lo suficiente células o los neumocitos tipo 2 que estén produciendo lo que sería el surfactante, ¿no? Y a se le denomina síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de membranas hialinas, ¿no? Y es cuando el surfactante es insuficiente. La tensión aire-agua de la superficie de la membrana aumenta y entonces, por lo tanto, hay riesgo de que los alvéolos, al aumentar la tensión, colapsen, ¿no? Entonces, al colapsar, se cierran, ¿no? Y entonces se pueda producir una atelectasia, ¿no? Entonces no hay ese intercambio gaseoso. La causa habitual es de muerte prematura en un 20% este tipo de síndromes, ¿no? El que no haya una producción de surfactante suficiente, ¿no? Y esto también va acompañado a que esto normalmente pueden estar padeciendo los niños que nacen después de la 26ª semana, ¿no? Que han sobrevivido, nacen, pero obviamente al no tener suficiente alvéolos ni surfactantes, van a tener este síndrome y puede ser que esto los lleve y sea una de las causas de la muerte de ellos, ¿no? Tratamiento es la restitución del surfactante, el tratamiento que requiere para seguir madurando el pulmón y el soporte ventilatorio, ¿no? Como lo vemos acá. La otra forma de presentación es la malformación congénita local, que es un secuestro pulmonar, ¿no? Que se produce en zonas en donde no hay comunicación con el árbol bronquial, ¿no? Entonces puede ser intralobar y extralobar del pulmón, ¿eh? Entonces la zona del parénquima de un lóbulo del pulmón con su pleura visceral que está desconectada de la vía aérea, como vemos acá. Aquí hay una parte de un lóbulo del pulmón, pero no hay conexión con el árbol bronquial, ¿no? Entonces esto produce, ¿no?, infecciones repetitivas y un tratamiento debe ser quirúrgico. Y el extralobar, o sea, tejido pulmonar separado del resto del pulmón y rodeado por su propia pleura, ¿no? Recibe circulación sistémica, no hay conexión tampoco con la vía como acá, que esa parte del pulmón está fuera. Entonces lo que es también el tratamiento es quirúrgico. Y tenemos lo que es la atresia laringia, parcial o completa, ¿no? Y la atresia es el cierre, o sea, o hay un cierre completo de la laringe que no se ha abierto a la hora de que todo tubo
cuando se forma el epitelio, se cierra y se vuelve a recanalizar para que haya luz, no se recanaliza, ¿no? Y se quede cerrado. Obviamente el tratamiento es una recanalización. O también se puede presentar parcial, ¿no? Que vemos acá. Hay una membrana acá, laringia, pero está parcialmente, ¿no? No se ha abierto totalmente, ¿no? Igual hay el tratamiento puede ser acá una dilatación endoscópica, ¿no? O directamente el tratamiento es la recanalización total de manera quirúrgica, ¿no? Lo último, que son lóbulos pulmonares ectópicos, que es a la hora que se están formando, ¿no? La parte de la tráquea con el esófago se forman por yemas respiratorias adicionales, o sea, cuando va creciendo la yema respiratoria se forman dos lóbulos, pero o dos yemas, ¿no? En este caso puede hacer que se forme una adicional, ¿no? Del intestino, que provenga del intestino anterior. Entonces el tratamiento es la extirpación de ese lóbulo ectópico, ¿no? Que se encuentra. Y el quiste pulmonar congénito, que es por la dilatación propia de los bronquios terminales, pequeños o múltiples, producen muchas infecciones crónicas, entonces hay que retirar ese quiste, ¿no? Porque la frecuente infección, pues obviamente puede causar el colapso también de los alvéolos, ¿no? Y eso sería todo, chicos. Yo le voy a pasar a su delegada el PPT para que lo repase y